De alguna manera aquí en Elche hemos recogido ese requerimiento del poeta Pablo Neruda, que nos decía: recuperar a Miguel Hernández es una labor, es una tarea de España, es una labor de amor de todos, ¿no? Recuperarle, darle la luz, nos decía Neruda. Bueno, pues eso es lo que hemos intentado nosotros, saldar esa deuda histórica que todo el mundo, este país en particular, teníamos con Miguel Hernández. En su casa no había libros, y entonces él tenía que aprender pues, de los libros que le prestaban sus amigos, entre ellos Ramón Sigé, que era un estudiante de Derecho en la Universidad de Murcia y que le prestaba libros, y no solamente eso, sino que le enseñaba, yo me imagino que le corregía los versos en un principio, al principio. Después Miguel Hernández ya comienza a volar solo, digamos. Sí, soy de Orihuela, de una ciudad que definió Pablo Neruda, yo creo que muy acertadamente, aunque resulte muy duro decirlo, ¿no? Satánica y sotánica. Orihuela es una ciudad muy rica, con una huerta muy rica. Buena parte está bajo el nivel del mar, y aquí el cítrico, las naranjas, los limones han dado mucha riqueza, pero tanta como desigualdad, ¿no? Muy mal repartida. Y claro, al estar en la casa de Miguel Hernández y en las traseras del colegio al que yo también fui, ¿no? Recuerdo en primer lugar que en Orihuela, hasta 1966, solamente se podía estudiar el bachiller en el colegio de pago. Era un colegio primero de jesuitas, luego diocesano. Y en aquella Orihuela, yo creo que en muy buena parte de España, ¿no? Se ha de saber que se te hacía creer en la idea de que si nacías pobre tenías que permanecer resignadamente ignorante el resto de tu vida, ¿no? Así se disponía de mano de obra abundante, barata, temerosa de Dios, y que jamás reclamaba sus derechos porque se resignaba, ¿no? Para ir a este colegio, en la época de Miguel Hernández había una parte llamada el Colegio de Ave María, que era con el que se hacía beneficencia, ¿no? Y se daba una enseñanza en realidad muy elemental. Era una manera de ejercer la caridad del que está arriba hacia el que está abajo, pero cuidándose de que nunca se sobrepasen estos desniveles, ¿no? El de arriba se lava la conciencia ejerciendo esta caridad, ¿no? Pero haciendo de que esa diferencia social se mantenga, ¿no? Primero hay que deshacer tópicos y deshacer leyendas y rescatar a Miguel Hernández debajo de una hojarasca de infundios, y sobre todo de una imagen que bastante falsa respecto a quien fue Miguel, ¿no? Bueno, autodidacta hasta cierto punto. Los autodidactas eran los niños que en aquella época tenían la posibilidad de ir un año a la escuela. Miguel estuvo 10 años escolarizado, y eso es mucho para un niño de la época. Miguel tenía unos grandes niveles. Cuando su padre lo saca de estudiar con apenas 15 años, Miguel ya traducía el francés, conocía el latín, y era un muchacho que estaba muy leído, ¿no? Lo que hizo fue luego perfeccionar eso por su cuenta, con la orientación de algunas personas de Orihuela, ¿no? Del mundo culto. Pero sí que es cierto que él, lo que pasa es que demostró desde muy niño, estamos hablando desde los 5 o 6 años, un talento excepcional. No sé si hablamos ya de un superdotado, pero casi, ¿no? Por la capacidad de absorción de todo lo que había a su alrededor, su curiosidad, y todo eso lo va saciando, y desde luego Miguel en poco tiempo se coloca donde se puede situar un niño con unas grandes capacidades. El problema es que la vida no le acompaña, en que la familia le va a poner obstáculos, en que no va a ser fácil salir de ese ambiente rural y de esa familia humilde, pero no pobre, humilde, en la que vive, y que no entiende para nada que los hombres se puedan hacer con la inteligencia y no con el esfuerzo físico, ¿no? Y yo creo que el mayor obstáculo es ese. Luego él demostraría cómo su talento, a base de lucha personal, de estar muy convencido de sí mismo y de a dónde podía llegar, le va a upar a conseguir más tarde o más temprano los éxitos literarios. Desde luego no lo tuvo nada fácil, y estamos hablando de una persona con dificultades, pero que supo, en medio de esas dificultades, buscar el punto de salida, ¿no? Pero Miguel Hernández aprende todo leyendo. Él lee, por ejemplo, octavas reales y escribe octavas reales, y escribe todo el libro Perito en Lunas. Lee a Calderón de la Barca un auto sacramental y escribe un auto sacramental. Lee sonetos de Quevedo y de Góngora y escribe sonetos, escribe su libro El rayo que no cesa. Un ciprés. A él junto leo. El sol va cortando poco a poco
su fulgor loco. Preludia un ave un gorjeo. Me acuesto en la hierba, leo. Es el poniente de hoguera. Contra él, una palmera tiene un débil cabeceo. Fundamentalmente fue autodidacta, pero leyó mucho. Y él quería, la ambición de su vida fue ser poeta. Y empezó a escribir versos que mandó a algunas revistas y periódicos, de Orihuela, de Alicante, se lo publicaron, se animó mucho y pensó viajar a Madrid, y además con un cuadernillo debajo del brazo, ¿no? Y se marchó a Madrid para conocer a los grandes poetas del 27. Creía que merecía una formación mayor. Él abandonó el Santo Domingo, como digo, a los 14 años, y como bien dice Eutimio Martín en su biografía, habría que pensar qué es lo que sentiría Miguel Hernández cada día que pasara justamente por la puerta principal, la entrada principal del Colegio Santo Domingo, mientras sus antiguos compañeros de pupitre iban al colegio y él tenía que coger su hato de cabras. Por lo que creo que la cultura, la formación, la lectura fueron el acicate, fueron, digamos, que la solución o el medio que él tenía en sus manos para poder salir de una vida que él consideraba que no merecía. Miguel Hernández en su época, ¿no?, en el primer tercio del siglo XX, todavía sufrió mucho más directa y crudamente, a veces con desfachatez, ¿no?, esa diferencia, ¿no?, además por partida doble, porque para su desgracia su padre, que no era tan pobre como se ha dicho, era, en fin, para la época podríamos decir un pequeño industrial de ganado de cabras, que con un hermano suyo que está en Barcelona pues hacían el negocio y tal, ¿no? Pero era más que por pobre, por ignorante, ¿no? Hacía sentir sobre su hijo esa ausencia de cultura, esas ansias de saber que tenía Miguel y que continuamente chocaban con la desigualdad de este pueblo y también con la brutalidad de un padre ignorante. Carlos Fenol va a ser el que va a hacer que Miguel Hernández se acerque a una literatura, a una cultura popular que era además la que él bebía y la que él estaba más estrecho contacto en el barrio en el que residía, aquí, en esta calle, y especialmente Ramón Sigé le va a hacer no solamente que lea a los clásicos de los siglos de oro, sino también a los más contemporáneos del siglo XIX en adelante. Pero va a ser Carlos Fenol que va a tener su, digamos, taona familiar, en su taona va a tener la tertulia improvisada de amigos, el que le va a acercar a una cultura mucho más próxima, más aferrada a lo popular, como van a ser, por ejemplo, los Trobos, que era una familia muy conocida, los Fenol, precisamente por esa afición que tenía a los Trobos murcianos, que es una repentitación, unos versos sobre un tema, y especialmente sobre también otra afición que va a tener Miguel, que va a ser los toros y también el flamenco. Miguel Hernández tenía la gran ambición de irse a vivir a Madrid porque sabía que la vida, sabía que en Orihuela pues no tenía demasiadas expectativas y él quiere irse a Madrid y para eso le ayudan sus amigos como Carlos Fenol, Efrén Fenol le ayudan, incluso le prestan dinero porque su padre se negó totalmente a ayudarle con dinero cuando Miguel Hernández dijo que se iba a Madrid. Su padre dijo que si quieres ser poeta, no cuentes con mi ayuda para nada. De manera que en Madrid se dio cuenta que la poesía, algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Y que creo que él pensó, ¿no?, que la poesía es algo que hay que construir. Y por lo tanto, si es algo que hay que construir, también hay que trabajar para que el producto final de esa construcción sea perfecto. De manera que cuando él en Madrid se da cuenta que si quiere ser buen poeta tiene que trabajar, lo que hace a la vuelta, ya en 1932, cuando poco a poco va construyendo su primer libro poético, Perito en Lunas, Miguel Hernández lo que hace es, y así está en los manuscritos, escribir frases y frases una detrás de otra, que en realidad son imágenes, frases que se paran entre guiones, y en medio de entre frase y frase podemos ver que ahí hay versos octosílabos, versos endecasílabos, que él después irá recuperando en el verso.
Pero algo que encontramos también en los manuscritos y que eso nos hace pensar que en realidad él quería tener un bagaje cultural, ya que era autodidacta, tenía que formarse. De manera que él buscaba en los diccionarios, copiaba el significado de palabras para enriquecer su vocabulario y también anotaba, buscaba en diccionarios de sinónimos y después lo recuperaba en su poesía. Incluso anotaba refranes propios de Orihuela para ir construyendo todo eso. Entonces, efectivamente, sí que fue un autodidacta, pero como excelente autodidacta se dio cuenta que, como en todas las cosas de esta vida, hay que trabajar mucho para llegar a ser excelente, ¿no? Miguel Hernández tuvo que trabajar mucho la poesía, de eso fue muy consciente, y no solo lo hizo en una primera etapa, sino que a lo largo de toda su trayectoria, que en realidad fueron poco más de 10 años de producción literaria, él estuvo en todo momento trabajando la poesía, prácticamente hasta el final. Después de 4 meses en Madrid, 4 o 5 meses, vuelve en 1932, se vuelve a Orihuela y entonces comienza a escribir Perito en Lunas, que es un libro muy complicado, es un libro hermético, difícil, pero él quiere demostrar que él puede hacer lo que hacen los poetas madrileños, los poetas que entonces escribían poesía neogongorina, una poesía muy complicada y hermética y refinada. Anda, columna, ten un desenlace, de surtidor. Principia por espuela. Pon a la luna un tirabuzón. Hace el camello más alto de canela. Resuelta un claustro viento esbelto pace. Oasis de beldad a toda vela. Con gargantillas de oro en la garganta. Fundada en ti se iza la sierpe y canta. Él tenía la visión de la poesía, yo creo que en esos primeros momentos, muy influida por Ramón Sige. Por lo tanto, un tipo de poesía clásica. O sea, él no entendía lo del verso libre, eso vendrá después, en otra etapa. Pero al comienzo, él cree que para ser buen poeta hay que escribir en estrofas muy encorsetadas y muy difíciles. Por ejemplo, una octava es muy difícil de escribir porque tienes que transmitir un pensamiento y además encerrado en 8 versos que tienen que ser en decasílabos. Por lo tanto, ese primer trabajo del poeta es durísimo. Durísimo porque tiene, como decía, que centrar su pensamiento y además cuadricularlo prácticamente. Pero al mismo tiempo que está jugando con las octavas, lo mismo hace con las décimas y también escribe poemas de verso corto, de manera que es un aprendizaje muy fuerte a lo largo de 3 o 4 años hasta que empieza a escribir con avidez muchos sonetos, no solo los sonetos del Rayo que no cesa, que son los más conocidos. Entre Perito en Lunas y el Rayo que no cesa escribió muchísimos más sonetos. ¿Qué ocurre? Que a él no le fue muy difícil escribir sonetos, porque son versos en decasílabos, y él ya tenía la experiencia de estrofas cerradas, y además el soneto casi es más fácil que la escritura de una octava. ¿Por qué? Porque en el soneto hay un diálogo. Hay un enfrentamiento entre una estrofa, otra estrofa, hasta que hay una conclusión. Por lo tanto, eso le da más bagaje al escritor. Sin embargo, la octava es mucho más cerrada. Ahí no hay diálogo, ahí es simplemente pensamiento. Carlos Fenol era casi un retrato parecido al de Miguel, lo único que en lugar de cabras y ovejas, pues hay que poner leche, bueno, en este caso pan y harina, ¿no? Porque era el hijo de un panadero que también desde muy niño tuvo que trabajar, compaginar el colegio, la poca escuela que tuvo Carlos Fenol con Miguel. Lo que pasa es que el padre sí que era más comprensivo, era un hombre aficionado a la poesía, y el hijo pues tuvo fácil lo de intentar ser poeta, y eso lo comparte con Miguel, y tiene un espacio maravilloso como es la Tahona para reunirse por allí por las tardes, ¿no? Y luego ya Miguel sí que conoce a gente más culta y sobre todo de otro nivel social, que es la que bueno, le va a prestar materialmente los libros que él necesita. Y luego pues un juego de intereses, ¿no? Sobre todo esa amistad entre Ramón Sige y Miguel Hernández, que era un yo te doy pero tú me das, ¿no? Sige se aprovechó de que Miguel Hernández tuvo un vacío ideológico mucho tiempo. Él era un hombre panteísta porque era un personaje que disfrutaba con la naturaleza y la demostraba en su vida y en todo, pero por otra parte vivía en un contexto en que lo religioso era el pan nuestro de cada día, ¿no?
Miguel lo compagina pero sin contenido. Él escribe lo mismo a la Virgen que escribe a la novia que le llama la atención o que le gusta, ¿no? En ese momento no hay una conciencia fuerte como para defender nada. Y mientras está a la sombra de Sige, pues se deja llevar por el credo de Sige. Sí que es cierto que cuando está en Madrid, cuando abre los ojos al mundo, cuando se da cuenta de que a fin de cuentas pues no ha hecho lo que su corazón le pedía, sino la amistad le pedía, él se va separando de Sige y rompen y quiebran en ese momento la amistad. Habla con sus amigos, habla con Pablo Neruda diciéndole a ver si me buscas un empleo, habla con García Lorca siempre le pedía también ayuda, pero García Lorca estaba muy ocupado con el Teatro La Barraca, iba viajando por toda España y no está mucho en Madrid tampoco, García Lorca está continuamente viajando. Y Miguel Hernández se lo dice en una carta a su amigo Carlos Fenol. Le dice, llevo ya 3 meses en Madrid y aún no he podido oír a García Lorca. Él admiraba muchísimo a García Lorca. Era casi, diríamos, su modelo de poeta y dramaturgo, que eran sus ambiciones. Él hubiera querido ser algo parecido a lo que fue García Lorca. Él tiene bastante de esa poesía oral, de esas coplas, ¿no?, que se cantaban, mejor dicho, en todos los pueblos, ¿no?, y que pasaba de padres a hijos. Incluso él tiene algunos poemas, estoy recordando a Álvaro Botella, que es prácticamente una improvisación, ¿no?, una manera, o sea, lo popular es prácticamente es la propia piel de Miguel Hernández. Amigo Álvaro Botella, me has puesto en un trance amargo, pero saldré sin embargo gracias a mi buena estrella. Un verso se me atropella tras otro y en ellos digo que con mi pluma y contigo te dejo como recuerdo esta décima de un cuerdo que está casi loco, amigo. Pero eso no debe hacernos pensar que por ser popular es inculto, ni mucho menos. Él poco a poco va adquiriendo una cultura de las fuentes literarias españolas fundamentalmente, ¿no? Pero sin duda ese acento popular es lo que hace que llegue mucho a la gente. Y yo creo que él lo que toma de lo popular es precisamente eso, una manera de decir las cosas que convence a los demás, porque se habla desde la sinceridad. Y lo popular significa también eso, ¿no?, hablar desde las raíces, y nada mejor que Miguel Hernández, que siempre, ¿no?, su poesía, a pesar de estar muy, muy trabajada, pero nunca perdió esa frescura de lo popular. Por eso sigue llegando hoy en día tanto, entre otras razones. Él se fue definitivamente a vivir en Madrid en marzo de 1935 y desde ahí hasta el 18 de julio del 36, en que empieza la guerra, en año y medio escaso, Miguel Hernández entra en la sociedad intelectual madrileña y esto comienza con El rayo que no cesa. Escribe El rayo que no cesa y Juan Ramón Jiménez escribe una reseña recomendando esos sonetos, esos sorprendentes sonetos amorosos que escribe Miguel Hernández y poniéndolo como modelo para muchos poetas de hoy, dice Juan Ramón Jiménez, con cierta aludiendo a otros poetas, que Miguel Hernández escribe una poesía amorosa que es más pasional, más instintiva, que es el encuentro de los cuerpos, en fin, por lo menos hacia el fin de... Y se abre camino en Madrid. Ortega y Gasset lee los primeros sonetos del Rayo que no cesa y le escribe una carta a Miguel diciéndole envíame poemas para mi revista. Y la revista de Ortega y Gasset era la Revista de Occidente. Lo conoce a Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre se portó muy bien con Miguel Hernández. Le regala inmediatamente sus libros. Y Pablo Neruda también. Pablo Neruda se portó muy bien. Lo invitaba mucho a su casa, donde se reunían muchos poetas y escritores. Y en su casa, pues Miguel Hernández fue así abriéndose paso en la sociedad intelectual madrileña. Y Pablo Neruda en eso tuvo un papel importante. Bueno, dentro de lo académico, de lo científico, de todo lo que se pueda aportar desde el punto de la filología, siempre hay aspectos biográficos que los biógrafos pues aportamos o intentamos ampliar.
Si yo atiendo a mi lado filológico, quizá no hubiera hecho un mapa tan detallado de cada poema del Rayo que no cesa, en quién pudiera estar inspirado, ¿no? Pero si atiendo a la obligación del biógrafo, que tiene que investigar y ver, a fin de cuentas, si detrás de ese soneto hay claras evidencias de una amada concreta, pues bueno, me atreví en la biografía a hacer ese mapa. Yo me lo tomé en serio y estuve viendo claramente los que estaban redactados para Josefina Manresa por contenido, por fecha, por todo. Y luego también a María Cegarra, que eran unos poemas muy idílicos, vinculados a su contexto geográfico, a la Unión, a Cartagena, al mar, todo ese junto, y eso se ve, se trasluce en otros poemas, y sin embargo otros están absolutamente vinculados a la escuela de Vallecas y a toda esa estética de ese momento que se ve en otros sonetos, ¿no? En ese tiempo en que está terminando ya el Rayo que no cesa, ha establecido ya una intensa amistad con Vicente Aleixandre y con Pablo Neruda, quienes le descubren el verso libre. Y esa es la gran libertad ya versal de Miguel Hernández, porque se da cuenta que el verso tiene una libertad inusitada y que no es necesario escribir en estrofas cerradas. Claro, eso le da otro aire. Yo creo que por ahí hubiese empezado otro tipo de poesía. ¿Qué ocurre? Empieza la Guerra Civil Española, se mete pueblo adentro, como él mismo dijo, y empieza a escribir poemas que él cree personalmente, éticamente y moralmente que los tiene que escribir. Yo puedo entender perfectamente determinados sonetos si entiendo y conozco la pintura de Maruja Mayo. Se me ilumina el poema y veo exactamente los guiños que hay del poeta a la amada que tuvo durante unos meses y que fue realmente la primera mujer con la que tuvo una experiencia física y que eso le marcó para tomar una actitud muy aprovechada en los sonetos, que a veces el desdén, el desengaño amoroso no es tan grande como luego lo expresas en la literatura, pero es que aprovechas esa circunstancia para hacer un poema verdaderamente sentido, como pasa en el Rayo que no cesa. Yo creo que Miguel Hernández en este caso supo rentabilizar muy bien una relación afectiva para hacer un libro de la fuerza del Rayo que no cesa. Como el toro he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentro diminuto, todo mi corazón desmesurado, y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. La Revolución de Asturias tiene lugar en España, pues Miguel Hernández está impresionado y al mismo tiempo conoce a Raúl González Tuñón y comienza Miguel Hernández a escribir poesía revolucionaria también. De modo que eso es lo que González Tuñón, en cierto modo, le incita a Miguel a escribir este tipo de poesía. Sonreídme, sonreídme, que voy a donde estáis vosotros, los de siempre, los que cubrís de espigas y racimos la boca del que nos escupe, los que conmigo en surcos, andamios, fraguas, hornos, os arrancáis la corona del sudor a diario. La compañera de los días de los hombres, han llevado en España una vida humillada, animal, apaleada, moribunda. Me refiero a la mujer nacida encima del jergón pobre del pueblo, al rincón ceniciento de la aldea, sobre la máxima extensión del campo, áspera y triste de carne desde su nacimiento, como si fuera la obra cansada de un arado secular y una besana rendida. La campesina española se presenta ante mí con su imagen de tierra y de encina escuálida, con su silencio expresivo, con sus ojos de abatimiento, por los que el alma avanza con un llanto íntimo,
con un dolor encarcelarse. No es una mujer, es una corteza que se apoya en unos pies duros, que sube por un vientre donde los partos dejan huella de torrente, que se derriba en unos pechos sin lofanía, cabizbajos desde la adolescencia, marchitos y requemados desde que comenzaron a ser pechos. Áspero y visto ahorcarse desde su nacimiento. Yo he visto sangrar manos queridas sobre las piedras, donde las sábanas habían de recordar la blancura perdida. Y el momento ya álgido llega con el cancionero romancero de ausencias, que empieza a escribir a finales de la Guerra Civil y que terminará bueno, meses antes de su muerte, porque en el último momento él ya no puede escribir. Y curiosamente, en esos momentos, Miguel Hernández, poéticamente hablando, es más libre que nunca. Está en la cárcel, está entre barrotes, pero desde el punto de vista poético ya no tiene que seguir a nadie. Ya se da cuenta, claro, también ha alcanzado la altura poética, eso es verdad, pero ahora ya no tiene que escuchar lo que hacen los del 27, ni tiene que escuchar lo que hace la generación del 36 o sus contemporáneos, y el compromiso ahora ya es otro también. En plena guerra civil hay que reivindicar una serie de valores, pero en la cárcel también, ¿eh? En la cárcel uno tiene que hablar de lo que está sintiendo, ¿no? de la angustia de estar allí, de la ausencia, de la muerte del primer hijo, del amor de Josefina que está fuera, de los amigos que están muriendo también o que han fallecido, de manera que él concentra. En realidad, el cancionero y romancero de ausencias, la mayor parte de sus poemas son joyas poéticas, están totalmente depuradas. En aquella España, soñar con la libertad ya era un delito. En Orihuela esto se sentía de manera todavía más fuerte, ¿no? Más asfixiante. Y Miguel Hernández representaba todo lo contrario, representaba materializar aquel sueño, era la referencia de libertad, ¿no? Que tanto necesitábamos la gente joven, que tenía un mínimo de inquietud, que teníamos algunas inquietudes culturales o políticas en aquella época, ¿no? Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. La crítica literaria corre paralela a la evolución no solamente histórica y política de este país, sino también a los gustos y a los modos literarios. Desde la primera reseña que José María Ballesteros publicó aquí en Orihuela el 15 de junio de 1930, en el que se caracteriza a Miguel como un poeta pastor, cabrero, y aparecen los rasgos más tópicos de Miguel Hernández como poeta, pasando por un Ernesto Jiménez Caballero que hace lo mismo y que hace en la Gaceta Literaria una entrevista ridiculizadora a Miguel Hernández, pero pasando también por Nicolás Guillén y otros muchos críticos, se ve la evolución de la crítica y especialmente el uso que esa misma crítica hizo de Miguel Hernández. Desde la Guerra Civil se le contempla a Miguel Hernández como un símbolo, como prototipo del intelectual, del poeta del pueblo, como fue calificado posteriormente, ya cuando termina la Guerra Civil, como un símbolo de la lucha antifranquista, como así fue, digamos que advertido por los críticos exiliados en América Latina, que fue además el continente en donde más actos se han celebrado, no solamente en 2010, sino especialmente en 1942, cuando se supo de la muerte real de Miguel Hernández, pasando por, digamos que, por la transición española que aupó a Miguel Hernández al Olimpo también del poeta comprometido, especialmente porque representaba la esperanza y las ilusiones de todo un pueblo. En 8 años de producción, Miguel Hernández hace lo que cualquier otro creador hace en 20 o en 30 años, como si supiera que su vida iba a ser corta. Y entonces encontramos a un muchacho audaz que quiere imitar a los del 27, que hace una poesía experimental, gongorina, purista, no sabemos qué, en aquel juego de adivinanzas que fue Perito en Lunas, pero es que para ponerse a la altura de una generación, y llega tarde a la estación. Resumiendo, Miguel Hernández es como aquel pasajero que quiere subirse al carro de la modernidad, en este caso al tren de la modernidad,
y en el momento que llega a la estación el tren ya ha partido, pero no se queda quieto, sino que empieza a correr por las vías y consigue, con un libro como Perito Luna, subirse al último vagón. Ha conseguido estar ahí y poco a poco va avanzando dentro del tren hasta que con el rayo que no cesa se coloca casi a la altura de la generación que admiraba, de Lorca, de Pedro Salinas, de Alexandre, de esos Cernuda, esos grandes poetas. Hace una poesía ya admirable, ha conseguido casi entender en qué punto se encuentran ellos a la hora de la creación, pero de repente se encuentran todos dentro de ese tren con un fenómeno que es difícil de salvar, que es compaginar el arte y el compromiso creativo con el compromiso humano, con el compromiso social, el compromiso político. Ahí fallaron casi todos los poetas de su generación porque o hacían poesía hermosa y no se complicaban con cuestiones de compromiso político. En el momento que hacían compromiso político dejaban de hacer poesía hermosa, es decir, no sabían compaginar ambas cosas. Y Miguel Hernández es el único que resuelve con una fórmula extraordinaria un poema absolutamente personal, de grandísima altura literaria, plagado de metáforas, consigue de manera asombrosa aunar la experiencia propia con la colectiva. Es decir, consigue convertir el compromiso en arte y no en panfleto. Es de los pocos que salvan eso. Paso a paso, mi tierra vuelve a mí. Trozo a trozo vuelven la claridad y el día y el centeno. Han querido arrojar tanta luz en un pozo guardado por un puño de cielo. Por una madrugada de gallos iracundos, un ejército joven como las madrugadas conquista paso a paso los arados profundos, los pueblos invadidos, los hijos, las azadas. Soplan los toros y hacen temblar la luz del cielo. Los hombres que yo digo no aumentan ni la aclaran, hasta cuando la sombra viene a invadir el suelo, y a la sombra estos hombres que he dicho le disparan. Haciendo luz la luz y luz la sombra densa, van los padres del sol, los padres del granito, que hacen la espiga grande y hacen la vida inmensa, y el vientre de las madres poblado de infinito. Hoy, mientras esta sangre recorre España entera, y apenas por sus hombres prueba el pan, prueba el beso, vosotros, los llegados de un hambre carnicera, como los perros mismos, os disputáis un hueso. Blandos de peticiones y blandos de lamentos. Te mueven vuestros labios que tan solo provoca una voracidad brutal por los sustentos, sucia y abierta en tanto que otros cierran la boca. Y con esa experiencia que consigue a lo largo de la Guerra Civil y sobre todo en el último libro, Cancionero y romancero de ausencias, desde esa oscuridad de las cárceles, en la que todavía le queda la esperanza de algo, ¿no? En ese contexto final, Miguel Hernández no solamente se ha puesto a la altura de sus compañeros de generación o los maestros a los que admira, sino que está con el maquinista del tren. Al acabar su vida, Miguel Hernández ha conquistado realmente lo máximo, que es hacer una poesía de tal pureza y de tal sencillez, que es lo más complejo que se puede conseguir en este mundo, que no sabemos si estamos oyendo al mejor Antonio Machado
o a Miguel Hernández, un jovencísimo de 31 años que murió con esa edad, ¿no? Yo creo que esa es la gran lección de Miguel. Se sube al tren de la modernidad tarde, pero llega el primero. Y eso es lo que justifica todo. Y aquí en Elche lo hemos sentido muchísimo. Ha sido el poeta muy próximo, muy cercano, que ha hecho realidad, bueno, pues un eslogan o un dicho, un mito del poeta del pueblo. Parece que sí es una frase hecha. Pues aquí hemos demostrado que no es un mito utópico, no, ha sido una realidad palpable. Soy cartero y trabajo por aquí cerca, alrededor de aquí trabajo, ¿no? Y vengo muy a menudo aquí y a veces medito en la tumba de Miguel Hernández y en la tumba de mis padres. Miguel Hernández escribe a su esposa Josefina Manresa una poesía que es una breve poesía. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Y por ese hecho está el buzón ahí, ese buzón. Y el cartero normal que trae las cartas aquí ha echado muchas cartas en ese buzón. De su potencia lunar y femenina, eres la medianoche, la sombra culminante donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricio, su anhelo de imán y astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. La noche se ha encendido como una sorda hoguera, llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera la alma de los pozos y el vino difundía. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta, con todo el firmamento la tierra estremecía. En la noche hermosa, en la noche hermosa, eres con la llama del hierro. Verían que grabada llevo allí tu figura, con el amor a cuenta, dormido y despierto.
no es tú y yo, se besa nuestro muerto.